Dice aquí, ¿verdad? Así, ¿no? Así que también considero que de 10 años para acá ha habido una saturación de información con el internet, una gran cantidad de poetas, como dice, ya uno no sabe ni a quién leer, no hay blogs, hay libros independientes, hay tanta cantidad de poetas que uno ya no sabe. Y también creo que ha surgido una nueva crítica de 10 años para acá, que puede ser quizá una crítica express, así comparado con los tiempos de ahora, ya todo es así rápido, que es la crítica ya no con palabras sino con números. Es lo que vemos en el adversario en el cuadrilátero, que se califican los poetas hasta con décimas, ¿no? Así, tu poema es 7.7, tu poema es 9.4, ¿no? Los slams de poesía, también los poetas que pasan a la siguiente ronda se les califica con números, ¿no? Así ya no es así una frase de la crítica, sino es sin números exactos, ¿no? Ahora ya también los tweets o los poemas de Facebook se califican por likes, ¿no? Así por número de likes. Entonces, si ustedes creen que este tipo de crítica express para ustedes es crítica poética, también yo he visto a poetas que si reprueban, si les ponen 4 de calificación, se ponen a llorar y ya es algo devastador para ellos, ¿no? Es una crítica rotunda y algunos dejan de escribir, ¿no? Entonces, sí, creo que a veces sí muchos poetas toman eso de numerología, números como críticas fuertes, y hasta a veces los que sacan 10 siempre en los slams ya están considerándose los mejores poetas de nuestra generación, ¿no? Entonces, si ustedes consideran estos puntos como la nueva crítica express en México. Eso sí, rapidísimo, al menos desde lo que yo entiendo. Lo importante de un crítico es ser como un amante, o sea, no casarse con absolutamente ni más, porque si te casas pierdes visión. En ese sentido, si somos críticos y decimos, pero es que ¿cómo va a ser crítica eso si es express, ¿no? O sea, eso no es crítica, porque lo que es crítica debe estar en un libro, ¿no? No, ni más. Claro que es crítica, y efectivamente es crítica porque obedece a un fenómeno también express, ¿sale? En ese sentido también debemos de tener en cuenta qué fenómenos estamos aprendiendo y cómo se está aprendiendo. Yo creo que sí es tan valiosa esa crítica express como cualquier otra crítica, porque está obedeciendo a este tipo de fenómenos. Y en cuanto a lo que dices, que a mí me ha tocado verlo porque he participado en el encuentro, creo que es más que claro, ¿no? Que no hay una verdadera autocrítica, puesto que en las primeras que nos dicen mal, pues echamos a llorar como niños, ¿no? Y eso es cierto, o sea, y eso nos habla de que verdaderamente no hay un conocimiento profundo como poeta de lo que estamos haciendo, ¿no? Y que además estamos envueltos en un mar de soberbia que es propio de este tiempo, que pues apenas nos tocan y sentimos que ya nos mataron, ¿no? ¿Vas a comentar eso? Sí, rápido. Sí, también hay que diferenciar una cosa. La cultura griega es una cultura cuantitativa. Te va a contar los likes, los puntos, las décimas. Hay otra cultura que no es cuantitativa, se llama cultura cualitativa, es decir, la calidad del escrito. Eso puede ser crítica, lo que te dice Nuevo Greco en mi comentario, en mi opinión, no es crítica, son comentarios. Lo digo porque me tocó hacerlo hace 15 días con el torneo también. Son comentarios a bote pronto, con cierto sentido de causa, en todo caso burlón. No creo que eso sea crítica, porque la crítica tiene que construir, no nada más destruir. Y en otro sentido, tú has participado, Gustavo acaba de decir, en cuenta lo que significa ciertos proyectos como torneos de poesía, como slams. Y quedan inscritos, más bien tú te das cuenta cuando ves los dispositivos de cómo se participa. Se trata de ganar. Es decir, con cualquier torneo de deporte. Vaya mañana poesía, no importa, va a ganar alguien. Porque se trata de ganar. En la convocatoria me dice, se van a declarar nuestras cosas desiertas. El problema es que se le echa la bolita al jurado, que funciona como crítico, de pronto también. Se trata de ganar. Creo que lo cualitativo también medianamente se derrota. ¿Me pasan, por favor? Bueno, pues bueno, yo quiero hacer una anotación, ¿no? En torno al problema de la crítica, que se nos está hablando. A mí me considera
cuestión de esta función social de la crítica, ¿no? Pareciera que de repente la crítica es un ejercicio de un espectador que está justamente frente a un autor, un productor en este caso, pues obviamente peleados por un abismo, ¿no? Entonces el espectador hace la crítica, ¿no? O el erudito hace una crítica a un autor, pero realmente, o sea, la pregunta que me consterna aquí en este caso es: ¿el autor está siendo crítico de algo? O sea, Omar Soto hablaba de Walter Benjamin, ¿no? Y un poco la función política del autor y del productor, y es realmente complejo el asunto en el sentido de ¿qué vamos a criticar? O sea, uno como espectador sí está criticando a un autor, pero ese autor está haciendo una crítica, está tomando una posición política, una función social, porque, o sea, criticar, ¿no? O hacer comentarios facebookeros, ¿no? Por una confesión, ¿no? De una intimidad libidinal, ¿no? Atrevida, que puede ser transgresora, ¿no? En el Facebook. Entonces, y uno puede poner desde el lado del comentario, ¿no? Y desde el lado de decir, ¿sabes qué? Pues, haces ese comentario, o a nivel, digamos, más académico, ¿no? Que por supuesto sucede lo mismo, y entonces uno ya se considera crítico, ¿no? Acérrimo, crítico, benevolente, ¿no? Digamos, con una obra. Pero, o sea, realmente, ¿cuál sería la función crítica, ¿no? Del autor, ¿no? Del escritor o del productor, ¿no? En este sentido. Kapuscinski se ve que claro, ¿no? Desde el lado del periodismo, que el escritor, ¿no? El poeta, muchas veces, pues, escribe, ¿no? Desde una trinchera cómoda, ¿no? O sea, desde el ¿no? En este caso. Y que los que realmente están en los acontecimientos sociales, políticos, ¿no? Eran solamente periodistas, ¿no? Es decir, aquellos que llevaban una crónica, pero no hacían una literaturización, ¿no? Del fenómeno social. Y no estamos hablando de una estetización de la política, ¿no? O sea, sino de una literaturización, de una crítica justamente de un fenómeno político-social. Entonces, el crítico está criticando, o sea, yo veo muchas veces que el crítico critica, ¿no? O sea, el espectador es una crítica de alguien no crítico. Entonces, realmente, y creo que es como una serpiente que se come la cola, ¿no? Y que no se pasa de ahí, ¿no? O sea, ¿existe realmente la crítica de alguien no crítico, en el sentido de que no está discerniendo, separando, juzgando, haciendo un juicio, digamos, de la realidad de un acontecimiento social, político? Entonces, ¿cómo se está tomando la crítica? Bueno, otra vez desde ese mismo del autor, ¿no? El espectador que hace la crítica del autor, o la crítica justamente desde el mismo autor. O sea, me parece que el autor debe ser crítico al principio, ¿no? Y crítico implica una conexión, una raigambre, ¿no? Del pensamiento con el fenómeno social. Entonces, desde ahí habría que empezar, ¿no? O sea, ¿qué función social tiene la crítica? O sea, y hablar de una función social habla de una producción, ¿no? O sea, de una posición política del autor, ¿no? Que esto puede ser criticada, pero porque ya hay una posición política del autor, ¿no? De lo social, de lo que acontece. Por eso pregunta, entonces. La pregunta es, ¿cómo estamos tomando la crítica? ¿No? ¿Desde el espectador hacia el autor? ¿O desde la misma función política del autor? Directo, compañeros. Qué bueno que lo propones, gracias. Tú citas a Kapuscinski que contesta con Steinberg. Steinberg decía, cuando un periodista está hablando del actor cultural, el escritor, podemos decirlo, ese escritor está valiendo, ese escritor no sirve. Cuando los periodistas hablan de la cultura, ya se está cayendo. Cita. Nadie va a dudar que Aristóteles que son de cabrones. Pero cuando habla de cultura dices, ay, güey, pero otras cosas, hay más horizontes. A lo que voy con eso es que cuando tú dices, el autor, es que es eso lo que ya no alcanzó la mesa. Yo respondería, ¿dónde están los autores? Yo creo que no hay autores. Yo creo que sí, porque eres filósofo, te has leído a Foucault. Foucault te va a hablar de diferentes momentos del autor. Te va a hablar de, hay un autor que es un firmante, hay un autor que es una actividad de autor, y hay un autor que se llama instaurador de subjetividades, ¿no? Evidentemente ese último no hay. Hace muchos años que no va a haber, y no sé si va a haber pronto. Cuando te digo, y otra vez te cité a Nietzsche, dice, la crítica como autor viene, quiero tener horizontes, tengo necesidad de algo. Yo creo que desde ahí partiríamos, desde las necesidades, desde lo que otra vez te dice Baudelaire. Tiene ambiciones, si no las tienes, pues evidentemente lo que escriba se va a caer, y lo que escribe el crítico se va a caer. Y aquí es más o menos álgido, porque cuando un no crítico, como tú dices, habla de las obras, no es que sea menos crítica,
pero evidentemente ya entra en otra apreciación más bien personalizada. Y Deleuze te va a decir, la literatura no es mi pequeño asunto personal, la literatura tiene que ver con los delirios del mundo, y el mundo eres tú, soy yo, somos todos nosotros. Entonces mi percepción única, unicelular, casi primitiva, es bueno que la tengas, pero cuando entra en el parámetro de los otros se les va a caer, porque ahí no hay más horizontes, porque ahí nada más es la unicidad de ese comentario. Bien, creo que había una pregunta acá. Ok. Tercera. Gracias. Bueno, en el posmoderno, con la muerte de los cánones, ¿cuáles serían las coordenadas teóricas de una crítica posible? ¿Qué valores políticos reivindicarían? ¿Y cuál sería el criterio con el que miramos la poesía mala y la poesía buena? Sobre todo, me gustaría que me respondiera Omar, porque él es quien él propone que hasta... No, él es quien propone que hasta que se defina lo que es la poesía se puede hacer publicación. Entonces me parece que es algo bastante urgente. No, evidentemente no digo que la poesía no existe y que se tiene que hacer hasta que haya publicación. No, yo no te puedo responder cómo diferenciarla. Evidentemente lo que necesitan es una divulgación, enseñar nada más sobre la evolución de las cosas. Yo no soy ese tipo de crítico, no lo quiero hacer, no puedo hacerlo. Lo que sí te quiero decir es que cuando estoy diciendo hay que repensar los planteamientos, ahí va a salir algo, porque estamos pensando en producción, autoría, historia, política, cómo vamos a estar gestionando esos haceres. Creo que son horizontes poéticos y literarios, son horizontes para los géneros literarios nuevos, y ahí puede salir algo más o menos nuevo. Evidentemente alguien te puede decir la crítica, es decir, la taxonomía. Si eso busca, pues vea cualquier libro clásico. Si buscas otra cosa, más bien hay que estar atentos. Otra vez hay que tener ambiciones y hay que tener perspectivas. Bueno, yo cuando... Cuando empecé a querer publicar, iba con algún cabrón de algún suplemento o alguien y decía, debe tener calidad. Le mandabas el poema no solamente tú, sino una serie de gentes y decía, no, ustedes no sirven por la calidad, ¿no? Bueno, esa es la cosa. En los talleres, si tú presentabas algo, en mi caso yo presentaba cosas pornográficas, eróticas, y me decían, no, esto es de la chingada, eso no sirve, eso no es, pues eso no es cuento a la chingada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo dije, pues a chingar a su madre, yo voy a sacar lo mío, ¿no? Y entonces sacamos una revista que se llamaba Enredadera, que estaba muy buena y que se agotó en las librerías, pero hubo problemas ahí entre el grupo, como en todos, y nada más salieron 3 números, ¿no? Luego nos agrupamos en desmadre porque no nos publicaban por la supuesta calidad. Entonces ya hace unos 7 años nos organizamos un grupo de cabrones y llevamos ahorita 17 libros, vamos para el 14 y no andamos con chingaderas que la calidad y que tú eres poeta, ¿no? Nosotros la primera antología que sacamos del primer libro se llamó Que el tiempo lo decida, ¿no? Que el tiempo decida quién va a ser el más chingón, porque aquí estamos empezando y en realidad hay unos cabrones que se les va a llevar la corriente, ¿no? Nosotros publicamos a todo mundo, hemos publicado como a 250 cabrones en 13 libros que tenemos y que ahí andamos y que hoy más que nunca está sólido el grupo, ¿no? Entonces, ¿qué opinen sobre eso, no? A mí me vale madre y a los demás también. A mí no. Si va a ser un excelente poeta o a lo mejor ser un mesero, ¿no? Pero escribió, se atrevió a escribir y lo publicamos, ¿no? Vamos a hablar, claro.
editores que se juegan la vida por el pueblo, hombre. Felicidades. Aquí, la última. Yo creo que lo que quiero decir precisamente tiene que ver con esto. Yo creo que hay dos factores, hay dos elementos y quiero integrar aquí uno, y es el mercado. Preguntarles si esta falta de interés, supuesto falta de interés por parte de la crítica, obedecerá a algún factor de mercado. ¿Será más o menos rentable escribir crítica o no? Eso por un lado. Por otro lado, me parece también que hay un fenómeno de mercado que es el que todos queremos ser famosos. Todos queremos que nos conozcan. Y la democratización de las plataformas o de las posibilidades de difundir nuestro trabajo cada vez es mayor. Yo creo que en el mundo todo se vale. Y también depende de la calidad con la que uno exponga sus ideas y con la calidad con la que uno las facture, que tengan una trascendencia o no. Eso lo decidirá el mercado finalmente, ¿no? Y creo que también es importante que seamos conscientes de que formamos parte de este juego, que aunque no haya dinero de por medio, sí hay un intercambio de nichos de mercado y de consumo de gustos. Lo dejo ahí. Gracias. Bien, pues, Andrés. Pues sí, bueno, sí. No, pero ahorita te contesto. Hay así unas cosas rapidísimas, ¿no? Por algo de pronto sí conviene echarse ahí un clavado en lo que ha sido la historia de la literatura, al menos en la poesía mexicana del siglo XX para acá. Efectivamente sí hubo una institucionalización de un canon literario, y eso se hace bajita la mano o implícitamente con la aparición de poesía en movimiento, porque no solo se estructura, no solo es una antología que compende a ciertas personas, sino que lo que se está haciendo, lo que hace Paz bajita la mano, es decirnos, esto es lo que se entiende por poesía moderna mexicana. Y obviamente tiene un hacer distinto y tiene un modo de hacer que todos, absolutamente todos, no es casualidad que con el que se habla, según Paz, la modernidad sea tablada, y precisamente con obras clásicas, formas clásicas japonesas como es el Haikai. ¿Qué tenía tablada en este sentido? Tenía el trabajo, como lo tiene todos los contemporáneos y casi todo de Ramón López Velarde, y tablada quien es con el que Paz inicia esta modernidad en la poesía mexicana, es el trabajo de la imagen. Y bajo el trabajo de la imagen cromática, como le define Ferrater para los que estudian filosofía, pues va a ser prácticamente el canon con el que se va a medir la poesía en casi todo el siglo XX. No es sino hasta la generación que nace en los 40s y 50s cuando este canon se rompe. Por eso ya no nos es sorprendente que encontremos publicadas muchísimas cosas, ¿no? Infinidad de cosas. Ya no nos es sorprendente que encontremos publicada poesía pornográfica, cuentos pornográficos. Ya no nos sorprende, ya no es underground, por así decirlo, ¿sale? Ya se rompió ese canon y se rompió con estas generaciones. En cuanto a algo que no atendimos y que creo que de pronto fallamos, y no me incluyo en el fallo, los críticos, es querer ver todavía el fenómeno poético desde los ojos de Nietzsche, que sí nos van a iluminar, pero el fenómeno poético no solo en México, sino a nivel mundial, es ya otro fenómeno. Estamos ya ante la presencia de otra cosa que es poesía, que obviamente tiene que ver que radica precisamente en el modo de expresión, en el modo físico, ¿sale? Desde ese cambio, que implica además el mercado, estamos ya ante un fenómeno distinto que sí nos va a iluminar lo que opine Walter Benjamin sobre Rimbaud o sobre Baudelaire, nos va a iluminar lo que pide Derrida, pero ojo, si nos casamos con esas ideas y queremos aprender el fenómeno poético que estamos viviendo, al menos que está escribiendo la gente nacida en el 85 para acá, es distinto. Entonces, esto es respondiendo a lo que por allá decía, ¿cómo construir? Pues como críticos estamos ya empezando a construir las herramientas para aprender este nuevo fenómeno poético. Así de fácil. No las tenemos, pero las estamos construyendo.
Gracias.